Muchas gracias por la presencia. El acta de la sesión anterior está ya en el grupo de la comisión. Si no hay ninguna observación, damos por aprobada el acta. Muchas gracias. El día de hoy fueron invitados los ministros de Educación. El ministro de Educación está de viaje, está en el exterior del país, así que vino el ministro sustituto, David Seifergel. Está invitado también el ministro de Defensa, que ya está presente. Está invitado el ministro del Interior, que está llegando, y le hemos cursado invitación también a la ministra de Salud. Hubo ahí un problema de comunicación, entiendo, así que vamos a reagendar la reunión con el Ministerio de Salud, que me parece además oportuno porque en el caso del Ministerio de Salud estamos hablando después del Ministerio de Educación, el ministerio cuyos funcionarios están más afectados. Así que la idea que tenemos hoy es dar seguimiento a la conversación que tuvimos con los ministros de la Corte y con el ministro de Economía y Finanzas, y compartir estas iniciativas que habíamos discutido con ellos, fundamentalmente lo relativo a los descuentos del 25% y a la voluntariedad del descuento con las distintas instituciones de crédito, de tal manera que se pueda avanzar también en estos ministerios en esa misma dirección, de lo que conversamos con el ministro de Economía y Finanzas. No sé si hay le dejaríamos a Diana una muy breve introducción para entrar en tema, y posteriormente ya abriríamos el debate con los ministros. Sí, senador Oviedo. Antes de que me olvide más, Diana, no sé si puede comentar el caso de las enfermeras que vinieron de Alto Paraná y se fueron a tratar de conseguir un extracto en el Banco Fomento, pero se les negó su extracto en el Banco Fomento. Entonces, sería bueno a lo mejor convocarle también al presidente del banco. Colín. Al lado de la senadora Valiente tenés lugar. Repito, presidente, que sería bueno convocarle, creo, al presidente del Banco de Fomento, porque no puede ser que se le esté negando el extracto a alguien que se le está descontando el salario. Sí. Eso. Sí. La verdad que es muy particular ese caso, porque en teoría eso está todo en línea. Diana. No, es así mismo como señala el senador, hay muchas dificultades de obtener el extracto histórico. Paradójicamente se trata del salario de cada una de estas personas, sin embargo hay obstáculos tanto en el BNF como también en el MEC para la obtención de todo lo que sea histórico, así se trate de los oficios, así se trate de los extractos, y ese es un obstáculo que lo que hace es que no puedan demostrar que ya se les descontó hace muchos años. Entonces no es casual este obstáculo. Sí, presidente. Realmente no se le está dando su extracto. Ya, bueno, y tenemos la posibilidad, los ministros vienen con sus equipos, así que tenemos la oportunidad de hablar con ellos del tema. El ministro del Interior está llegando, así que... Bueno, voy a... Hay varios... Gracias, Enrique. Por favor, disculpen la llegada. No. Como no tenés nada que hacer, se entiende que... Bueno, damos continuidad a la reunión. Muchas gracias al ministro del Interior, nuestro colega Enrique Riera, ministro de Defensa,
ministro sustituto de Educación, a todos los colaboradores que les acompañan, señores oficiales de las Fuerzas Armadas. Con el permiso de los senadores, de las senadoras, voy a hacer una brevísima introducción. Esta reunión es en continuidad a una serie de reuniones que tuvimos ya con la Corte Suprema de Justicia, luego con el Ministerio de Economía y Finanzas, para estudiar medidas, más allá de las medidas judiciales, medidas de orden administrativo, que puedan ayudar a paliar esta situación que hace que tantos funcionarios reciban descuentos que en algunos casos, en la mayoría de los casos, por lo menos los casos que estamos recibiendo en comisión, no corresponden y que en muchos casos llegan a tener un saldo cero. A no ser que los senadores tengan algo que agregar a modo introductorio, a mí me gustaría pasarle la palabra a la directora de la comisión para que haga un muy breve resumen y de esa manera posteriormente después los ministros o quienes ellos señalen puedan referirse al tema. Hay dos cuestiones fundamentalmente que nosotros queremos analizar con ustedes. Una es la cuestión de los casos que están judicializados. Hay un tope del 25% que está en la ley que hasta el 25% se pueden recibir embargos. Estamos viendo en muchas instituciones, o hasta el 50% si es por cuestiones de prestación de alimentos. Y vemos que en muchas instituciones eso no se cumple. Así que eso estuvimos trabajando con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, después podemos abundar de detalles, pero esa es una realidad. Otra realidad es la de los descuentos que el mismo funcionario autoriza. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es que muchas veces el funcionario no conoce, o sea, no queda registrado con precisión el motivo por el cual se le está descontando. Normalmente se le hace firmar al funcionario algo en alguna casa, en alguna asociación. Eso va directamente ya a la administración, muchas veces no queda el respaldo en la administración, entonces a lo mejor el funcionario ya pagó, en muchos casos el funcionario ya pagó toda la deuda, pero sigue recibiendo los descuentos. Entonces ese es el segundo tema que estuvimos hablando y con el Ministerio de Economía y Finanzas ya adelantamos en un procedimiento para que el propio funcionario pueda, así como autorizó, desautorizar el descuento, así posteriormente después se interioriza mejor o puede conversar con el acreedor, el eventual acreedor, sobre papeles y no ya sobre una situación de hecho. Eso en breve resumen. Diana, si hay algo que agregar. Muy buenos días. En el marco de la labor de la comisión, una de las funciones establecidas es el registro, una hoja para el ministro. Es el registro de casos. Llegamos ya a bastante más que 3.000 personas inscriptas, en su mayoría, más del 90% estamos hablando de funcionarios y funcionarias públicas, sobre todo docentes, en segundo lugar de salud y también fuerza pública. Ahí está el grueso de más de los 3.000 casos inscriptos. En ese contexto, como señalaba el senador Filisola, encontramos que un pequeño porcentaje tiene que ver con un menor porcentaje, tampoco pequeño, pero sí menor, tiene que ver con los embargos judiciales. Y que lo otro, que es como la primera pata que termina derivando en el estado en el que hoy estamos, donde lastimosamente muchos de estos funcionarios no llegan a percibir 500.000 guaraníes, es justamente esta pata que tiene que ver con los descuentos convencionales en la terminología que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas. Y al respecto están afectados tanto Fuerza Pública como también el Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación, lo que encontramos principalmente son los descuentos voluntarios o convencionales por medio de las asociaciones, donde las autorizaciones son dadas en algún momento y esa misma autorización es utilizada en distintas transacciones
en donde no hay un manejo necesariamente accesible de la información o transparente en cuanto a de qué transacción se trata, cuántas cuotas ya fueron efectivamente abonadas y sobre todo un cálculo de intereses que muchas veces escapa al control de la persona, que hoy llega a decir no tengo conocimiento de qué es lo que hasta ahora me están descontando. Al respecto hablamos con relación a los jubilados con el ministro de Economía y con el director de jubilaciones. Se acordó que puedan suscribir un formulario de cese de descuentos, no porque se inste a que no se honren las deudas, sino sobre todo que toda persona tiene derecho a saber por qué está pagando y si lo que paga es legítimo. Y en ese marco es que esto ya está en trámite con relación a los jubilados y ahí está digamos, la otra pata, es que actualmente no se les permite, digamos, firmar el cese de esa autorización que en algún momento firmó cuando que se trata de su propio salario, y era un tema de mucha preocupación o un tema en agenda, digamos, sobre todo con el Ministerio de Educación. Por otro, un mayor control hacia estas asociaciones que, de acuerdo a lo que vimos, sobre todo cumplen un rol de intermediación para el crédito, algunas operaciones comerciales, no necesariamente intereses que tengan que ver con lo gremial. Entonces también hay una pata que tiene que ver con el control de esas transacciones, ¿verdad? Me gustaría, Rodrigo, si tenés, Rodrigo Ibarrola, también parte del equipo, algo más que complementar brevemente. Sí, buenos días. Yo soy Rodrigo Ibarrola, también integrante de la comisión. Estoy colaborando con el doctor y la doctora Diana. Tengo acá para compartirles un material. En el caso de los descuentos vía asociación, este es el caso de una docente que tiene un descuento que es básicamente del 2/3 de su salario, ¿verdad? Esta situación nos preocupa un poco porque según el Código Laboral, que ciertamente es de uso subsidiario para los funcionarios públicos, el sueldo está protegido y solamente se admite descuento para cuotas sociales de asociaciones. Estas no son cuotas sociales de asociaciones. Esto no incluye los embargos. Puede tener otros embargos, pero esto se le descuenta antes de que su plata vaya a la cuenta de salarial del banco, ¿no? Como dijo la compañera Diana, hoy día las instituciones, tanto el banco como las instituciones públicas, están renuentes a aceptar el cese de los descuentos automáticos por débito, y es nuestro parecer, y también de magistrados y camaristas, que la autorización por débito, no existe autorización por débito irrevocable. Es un acto personalísimo que se le da por voluntad, y el mandante puede revocar su mandato en cualquier momento. Eso no significa que la obligación se extinga. No se extingue la obligación, pero el mandante puede revocar su mandato. Luego la persona verá con la asociación si es que su deuda sigue o no sigue. Y es justamente por esa sospecha de que las cuotas están siendo excesivas que la persona, el afectado, recurre a nosotros, recurre a la institución para obtener información muchas veces y no puede obtenerla. Recurre al MEC. El caso más notorio es el MEC. Recurre al MEC, en el MEC le dicen que vení otro día, te vamos a dar después el resumen. Le dan un resumen, tiene que ir a la asociación. Va a la asociación le da un extracto donde no obtiene otra vez el detalle de su cuenta originaria, primigenia. Y luego tiene que volver a ir a la institución, y eso es imposible, no pueden acceder al origen real. Luego existen otras cuestiones del vínculo de la institución con las asociaciones y la forma o el control interno que tienen de verificar si es que la firma es auténtica, si es que corresponde, si le convoca, como dijo la doctora, una orden genérica ya vale por unas cuotas interminables que no se pueden revocar. Y en este universo de personas, lo más importante son los descuentos convencionales en la jerga del MEF, ¿verdad? No tanto los embargos, sino los descuentos convencionales. Y son especialmente afectados los docentes. Tenemos una cantidad de miles de docentes que acuden a nosotros por esta cuestión.
y en realidad sus relatos son desgarradores y en serio requieren una ayuda o una medida paliativa, al menos hasta que se investigue el origen de las deudas, ¿no? Este es un documento del Ministerio de Economía. Son las instituciones que más reciben transferencias vía descuentos convencionales, ¿no? Ahí vemos las dos primeras. La primera es la de policías y la segunda es de docentes, ¿no? No se puede ver el monto, pero en suma estos son algo así como 57 mil millones de guaraníes. Es lo que son los mayores beneficiarios, digámosle, en estas cuestiones de descuentos convencionales. Y nada, ese es el pequeño resumen que quise dar. Para concluir, el problema, la dificultad además se genera al no tener acceso a la información de la transacción original. Lo que hemos visto en muchos de los casos que los docentes sostienen, y muchos de ellos incluso tienen forma de acreditar, que ya se les debitó automáticamente de su salario respecto a esa operación de compra de un electrodoméstico. En realidad muchas veces son préstamos de dinero en efectivo, pero al no tener acceso a ese histórico, al tener esa información tan concentrada en la asociación, o también las dificultades que se tiene con el propio BNF para acceder a esa información, no tienen forma de probar que ya hubo un pago parcial o un pago total. Entonces, esta exigencia de mayor transparencia en la información tiene que ver con dotarles mayor posibilidad de acceso a la defensa, que ya sabemos que en el esquema de la mafia de los pagarés justamente está centrado en que la persona demandada no es ni siquiera notificada para que no pueda plantear ninguna excepción de pago parcial o pago total. Entonces, esta pata que es anterior al embargo tiene mucho que ver con que después no puedan probar que ya se les descontó, y finalmente esos pagarés empiezan a circular no una, sino hasta 5, hasta 10 veces en juzgados de la capital y de Central. Gracias. Dos propuestas son las que discutimos con el Ministerio de Economía. En realidad hay una coincidencia entre lo que se discutió con la Corte, que vinieron el doctor Martínez Simón y el doctor Eugenio Jiménez, y con el ministro Fernández Valdovinos. Dos cuestiones básicamente. En lo que hace a los descuentos, que exista un mayor control por parte de la administración de las distintas entidades, de tal manera que cuando se llega al 25% se le comunique al juez que ese embargo pasa a la fila, vamos a decir, que ese embargo se va a ejecutar cuando exista disponibilidad en los haberes del afectado. Y la segunda medida que discutimos tanto con la Corte como también con Fernández Valdovinos y su equipo, con el ministro Fernández Valdovinos y su equipo, es que exista un formulario, y eso ya está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente dentro del ámbito de sus competencias, son jubilados y funcionarios de Economía y Finanzas, por el cual el funcionario pueda solicitar, eso está en el Código Laboral, pueda solicitar que cesen esos descuentos convencionales. Como señalaron acá, lógicamente entendemos que si la deuda es lícita, él se va a exponer a que le demanden y todo lo demás, o sea, la deuda no se va a extinguir, pero por lo menos aquella persona que está con saldo cero y que no sabe por qué se le está descontando, por lo menos vamos a decir, se va a invertir la carga de la prueba. El acreedor va a tener que venir a mostrarle a él, le va a decir, mira, vos compraste esto, acá está la factura, acá está esto, ya te debitamos esto, y no como ahora que el funcionario tiene que estar peregrinando para que le expliquen qué es lo que pagó y qué es lo que no pagó. Con esta introducción, y para terminar la parte introductiva y desde ya agradeciéndoles el tiempo, darle la palabra a ustedes, no sé, señora senadora, señores senadores, si quieren agregar algo. Sí, senadora Peraza Martínez, luego el senador Oviedo. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días para los ministros, también para sus asesores y también a los colegas. Yo solamente quiero enfatizar de qué estamos hablando.
Estamos hablando de una rosca delictiva organizada hace décadas. Y esas roscas delictivas están metidas en los ministerios correspondientes. Hay nexos administrativos, hay abogados, hay ujieres, hay jueces, hay casas de cobros, hay casas de venta de electrodomésticos y de otras cosas. Y todo eso se ha logrado articular una rosca que actúa perfectamente para dejarle a las personas en una indefensión total. No saben por qué les están descontando. El pagaré que ya pagaron se vuelve a convertir en nuevo pagarés de manera perpetua. Hay gente que hace 10 años, tuvimos 4 horas de sesión con gente que contaba situaciones realmente calamitosas, ¿verdad? Gente que no cobra ni 100 guaraníes de su salario, gente que hizo una compra por 3 millones y llegó a pagar 150 millones, gente que hoy le tiene a su mamá con cáncer, a su hijo autista, madre, cabeza de familia, y se le cuenta todo su salario y no puede salir de eso. Es como yo ya puse varias veces acá el ejemplo, que ustedes me aten a la silla y cada uno de ustedes pasa y me pega, pero me pega todos los meses durante 10 años, ¿verdad? Y yo estoy acá porque no puedo levantarme, porque no sé dónde está el pagaré, no sé por qué me descontaron. Si llega al tema judicial, no se encuentra el pagaré, no se encuentra el expediente, no se sabe, el otro le manda acá. Los que viven en Boquerón se le descuenta el Mariano Roque Alonso, el que vive en Capiatá, para que le quede lejos el juzgado. Hemos tenido docentes indígenas que han contado y que ha salido por los medios de comunicación. Y esto tiene patas en las administraciones de sus ministerios. Yo quiero ser muy enfática en eso. Por eso están ustedes hoy acá. Porque acá tenemos que ponernos todos juntos para romper el esquema. Y no es fácil. No es fácil porque hay también deudas legítimas. Hay gente que necesita del crédito, necesita del uso del pagaré como parte del modelo financiero, pero hay, no sé, yo calculo 20.000, 30.000 personas que han sido estafadas, pero en los últimos 15 a 20 años. Esto no es un tema ahora que sucedió, ahora se explotó como un susuá y salió la pus afuera, pero necesitamos que hayan reglas claras y en cada instancia. Entonces, todas estas asociaciones y todas estas entidades, si van a recibir descuento con autorización de la administración de sus ministerios respectivos, tiene que tener un protocolo, tiene que firmarse algunas cláusulas que diga: yo, Esperanza Martínez, autorizo a que se me descuente 10 cuotas de 200.000 guaraníes porque compré esto y comienza en tal fecha y termina en tal fecha, y debe llevar una copia la persona y se debe plantear que si hubo firma de pagaré, al terminarla se debe entregar el pagaré. O sea, tenemos que hacer alguna medida porque esto realmente funciona, porque hay una complicidad sistémica desde el Poder Judicial, desde las administraciones de los ministerios, desde los operadores de estas casas de cobro, casas de venta, etcétera. Y la mayoría de la gente es gente pobre que vive de un salario, 2 salarios, ¿verdad? A esa gente es la que se les está estafando. Entonces, yo quería hacer este énfasis porque acá la autora es muy suave y muy técnica, y esto es un tema político. Esto es un tema grave, de alta corrupción, de la gente más pobre. Porque si se le estafara acá al senador, que es multimillonario, Dios te oiga, ¿verdad? No, si estamos hablando de grandes delitos económicos o lo que sea, pero estamos hablando de la gente más miserable. Por eso toman enfermeras, por eso toman maestras, por eso toman jubilados, por eso toman policías, porque saben que están vulnerabilizados en sus condiciones de demanda. Y en el caso de algunos ministerios, no sé si es el del Ministerio de Educación, piden los antecedentes de los pagos y se les niega.
¿Cómo se puede negar los antecedentes de un descuento de mi salario, la historia de descuento de mis salarios? Eso está sucediendo hoy en la administración y ese es el objetivo de esta reunión. Yo ya me conocen lo acá el ministro y también los demás. O sea, aquí no venimos para estar bien, venimos para sentirnos mal y hacer las cosas en favor de la gente, porque esto es, yo les quiero hacer escuchar la audiencia de 4 horas. 2 audiencias de 4 horas. Son dramas sociales de gente que ha sido, pero humillada durante años. 10 años. Usted imagínense que les ate por esa silla y les pegue todos los meses durante 10 años. Así es la realidad de la gente. Y eso se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar de alguna manera u otra, porque lo que no puede es sostenerse el sistema, e insisto esto, dentro de las administraciones hay responsables, o porque respetan una burocracia existente, o porque reciben también, porque reciben parte de los beneficios. Y me adelanto a creer en esta hipótesis, por eso tienen que intervenir las cabezas de las instituciones y hacer una transparencia institucional que le garantice a los trabajadores que su salario se va a respetar. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Oviedo. Sí, justamente es también para enfatizar un poco, presidente, porque bueno, la doctora explicó técnicamente, el compañero también, pero realmente esto es doloroso. Yo también participé de una de las audiencias públicas y me quedó un caso de una enfermera que ella estaba por morir de cáncer, estaba internada y ella veía como mes a mes se le descontaba su salario, el 90% de su salario, y ella no podía hacer nada. Afortunadamente ella logró sobrevivir, curarse, y otra vez cuando salió no podía hacer nada, o sea, se le negaban los extractos. Hoy en día, así como dice la senadora, sigue sucediendo eso. Recurre a las instituciones. Recién le comentaba al presidente que vinieron unas enfermeras de Alto Paraná, fueron al Banco de Fomento a solicitar su extracto de descuento y se les niega. También tenemos que convocarle al presidente del Banco de Fomento. Y esto estuvo oculto por mucho tiempo en nuestras instituciones. Eso también tiene que ser una llamada de atención. A mí me escribió un maestro hace un buen tiempo, hace 5 meses más o menos, un maestro de Itacurú, me dice, a mí me descuentan hace 10 años y yo uso la misma remera rota que no puedo cambiar, me dice, porque me descuentan todo el salario y yo ya te había dicho a vos, me dijo, ¿cómo no pudiste ver? Y sí, ¿cómo es que no pude ver que había toda una mafia abajo? Y cómo es que nosotros en las instituciones, a los ministros no les digo ahora porque son temporales, pero a los técnicos habría que mejorar un poco el control interno en las instituciones, principalmente el Ministerio de Salud. Lástima que no vino la ministra, y el Ministerio de Educación, que son los más afectados, ¿verdad? A lo mejor ella no ve también todo lo que ocurre en su institución, ¿verdad? Y hubiera sido importante que esté. Bueno, es realmente grave, doloroso, y algo tenemos que hacer, presidente. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Soroka. Gracias, presidente. Señores, bienvenidos. Yo quiero hacer una consulta, presidente, para ser un poco más práctico. La narrativa ya la conocen todos con relación a este problema que está viniendo al Senado. Imagínense ustedes, no es nuestra actividad, no debería ser. Usted, ministro del legislador, también, y sabe que no es nuestra función esto. Imagínense, nosotros no tenemos absolutamente nada, pero tal vez encuentran el último lugar donde recurrir a esta gente. Le voy a hablar del caso de una señora de 22 años que se le está descontando. Y yo tengo una propuesta, presidente. Yo vengo hoy trayendo una propuesta para el ente, principalmente el Ministerio de Educación y Salud, que son los más grandes con respecto a esto. Yo no entiendo cómo el Ministerio de Educación admite tantas empresas financieras para el descuento inmediato. La propuesta mía sobre esa, no importa la financiera quién sea, si ustedes tienen interés de ayudarnos un poco, nosotros pedimos yo les pido a ustedes, a través de la comisión, la suspensión total de las empresas con relación a que no tengan orden judiciales. Y las que tienen orden judiciales, pásenos un informe, porque después se enojan cuando hacemos las leyes, presidente, y vienen con todo diciendo, no, usted no se puede inmiscuir en esto.
Y nosotros estamos seguros acá que ya sale todos los días en los medios de comunicación que jueces involucrados, todo el mundo involucrado. Ustedes hoy yo les cuento la respuesta, presidente, que vamos a tener. Realmente lo nuestro es administrativo, esto pasa a la justicia es el responsable. Se ya coapama la meta, ahora. Me adelanto nomás ya la respuesta, mi querido ministro. ¿Será que a través de los ministerios y tomando como una causa patriótica con relación a las injusticias basadas en relatos de personas que han participado de audiencias públicas dentro de la comisión, fuera de ella, no puedan tener una reacción y la suspensión inmediata del formato, porque es un formato digital nomás? Yo suspendo eso y que venga el afectado o la orden judicial a pedir, pero ya no por casa. Imagínense, encontramos, presidenta, y algo más, tenemos una cerecita. ¿Cómo las federaciones pueden prestar plata? Imagínense, hay profesores que quitaron plata de las federaciones. Hablan ellos en los relatos que trajeron. No, hoy purucado de federación y hoy purucado de la pagaré. Pe pagaré o vender, pe federación o vender fulano de tal, pe joye y fulano, pe. Japa ya por más 15 años, ¿no? Imagínense. Yo sé que a la Ministerio de Educación le conviene el silencio con relación a muchas cosas. ¿Por qué? Porque estos tipos manejan el profesorado, me van a traer una manifestación, tal vez la parte de la policía mantiene el que financia otro sector y sí o sí me va a traer un problema enfrente. Pero ¿será que no pueden llevar hoy como una tarea fácil la parte del presidente? Y esto en serio, porque si no perdemos el tiempo con relación a relatos y relatos que le podemos contar. Esta gente no para de venir al Senado a nuestras oficinas, y lo que dijo la senadora Esperanza es muy cierto. Ya llegan acá, presidente, porque no tienen dónde irse, y los ministros de las Cortes sacan su jeringa a la nalga, dicen que tienen que esperar un proceso. Claro que va a haber avivados por el proceso, eso no se va a salvar, este tema que va a haber avivados también por el proceso. Pero no puede ser imposible que administrativamente, porque les voy a contar algo. Si me dicen, no podemos hacer eso, ¿y por qué entonces no le habilitan a todas las casas financieras que le propusieron el descuento inmediato de sus créditos? Algunos nomás están, algunos más son los privilegiados, presidentes, que tienen la posibilidad de hacer el descuento inmediato de la institución. Entonces, liberar, todos pueden hacer el descuento inmediato. Porque si empezás a razonar, ¿por qué puede haber una casa o dos más financieramente las autorizadas para descontar el salario directo? ¿Y quién le dio esa potestad? ¿Y quién le dio ese privilegio? Si saca la casa financiera, debe ir a pagar al profesor en ventanilla o donde sea. No puede servir la institución como una herramienta otra vez para un organismo financiero. Y eso llevó a esto, porque Cayimbango, mi querido ministro, se perdió los recibos, se perdió todo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El MED, presidente, nos pasa un informe, ¿correcto? Estos son los que tenemos judicialmente al señor Oviedo los descuentos, ¿correcto? ¿Hace cuántos años? Hace 20. Multiplicar por 20, vos te vas a dar cuenta sencillamente que ya hace rato pagó todas sus deudas. O sea, no es tan malo lo que está pasando. Ahora no sabemos nosotros si en esta comisión o con el Senado ustedes realmente tienen la actitud positiva de colaborar con nosotros de forma inmediata, y eso va a traer decenas de jueces, presidente, acá, nombre de jueces y un montón de tipos involucrados con relación a esto. Pero el único que pueden darnos los datos, presidente, ¿sabe quiénes son? Ustedes. Ellos son presidentes. Gracias. Gracias, senador. No sé si el senador Iramain, para precisar nomás y después les doy la palabra. Hasta ahora lo que se habló con la Corte, aparte de las medidas que se están haciendo a nivel judicial, es el control administrativo. Que los embargos no excedan el tope legal y que el funcionario pueda desautorizar tenga un procedimiento para primero acceder a la información, saber qué es lo que se le está descontando y por qué. Y en caso de que considere irregular, tenga un procedimiento sencillo para pedir la suspensión de esos embargos, que es lo que conversamos, repito, con el Ministerio de Economía y
la gente de la Corte, los ministros de la Corte Suprema. No, con esta introducción, agradeciendo de nuevo la presencia, no sé en qué orden el ministro Riera. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias, presidente, a mis queridos colegas. Yo tengo que felicitarles por tomar este desafío y coincido, ¿verdad? En gran medida con todo lo que digan, lo que le dijeron, perdón. Y no puedo menos que coincidir una vez más con Esperanza, porque efectivamente es un tema que viene hace décadas. Yo no puedo decir tantas, pero sí les puedo decir por lo menos 3 décadas. Cuando yo era intendente, 2001, hace 24 años, me encontré con este drama en la intendencia. Entonces yo ingenuo dije, bueno, ¿cuánto es el monto del pasivo de lo que deben ustedes? Calculé, eran $4 millones. Se me ocurrió hacer como Pereira Ruiz Díaz una cooperativa, una mutual, algo así, comprar la deuda y licuar, ¿verdad? Y tenía la plata y tenía la decisión y hablé con los concejales, pero ahí le quiero dar el primer tema, ¿verdad? Nunca realmente me imaginé la vulnerabilidad de los estafados. ¿Por qué? Porque la noche antes de lograr hacer esta operación para salvarle la vida a todos estos hombres y mujeres que estaban en los lugares más humildes, ¿verdad? Estamos hablando de la gente que limpia la basura, que recorre las calles, etcétera. Con lágrimas en los ojos me dijeron, le agradecemos mucho, intendente, pero no queremos que haga. Pero yo le dije, pero ustedes se volvieron locos, ¿cómo no quieren salvarse las garras de estos hijos de su madre? Y porque hemos firmado renuncias en blanco, pagarés en blanco, créditos prendarios. Y yo soy papá, y si en aquel entonces habíamos clasificado, ¿verdad? Si viene alguien a sacarme en la televisión, mi hijo se muere antes de los partidos de Paraguay. No tenemos ni una forma de defendernos. Ese pagaré va a terminar en manos de un tercero que no va a estar vinculado con nosotros. Y lo que es peor, estos son nuestros recibos a cuenta de mayor cantidad. Todos los abogados sabemos que si no está vinculado a la deuda, ese recibo puede servir para probar cualquier cosa, la compra de una heladera, un auto o una docena de naranjas, ¿verdad? Entonces no pude hacer, con gran frustración, porque yo no tenía posibilidad de probar todo lo que estos habían entregado en su momento, ¿verdad? Ahí yo le llegué a decir algo que repito hoy, ¿verdad? La usura no es solamente un delito, sino es un pecado, porque abusan de la ligereza, de la ignorancia, de la necesidad y de la vulnerabilidad del que recibe el dinero, ¿verdad? Entonces me quedé con ese asunto y después yo entré al Consejo de la Magistratura y lo primero que hice fue reunir, ustedes tienen este problema, eran 250 más funcionarios, no había problema grave, había algunos, pero resolví ayudándoles caso por caso. Pero cuando entré al Ministerio de Educación, también esto con el doctor Humberto Ayala, aquí presente, testigo calificado, nos dimos cuenta que había 10.000 docentes que cobraban 0 a fin de mes. Entonces me pongo a investigar y ahí llego a la tesis Soroka, ¿verdad? Aparecen todas las asociaciones, federaciones, mutuales, de todo había, ¿verdad? Y había también, hay que decirlo, algunas serias, ¿verdad? No podemos meternos en la bolsa de todo, pero en gran parte estaban metidos los dirigentes, había también sindicatos, había también funcionarios administrativos, y todos picaban de eso. Mi estudio en aquel entonces del Ministerio de Educación, hablo de 2016, $80 millones de pasivos. Era toda la deuda tóxica de los 80.000 docentes y directores que tenía. Entonces, con ayuda de Humberto, yo le dije, llamarle a toditos los presidentes de estas asociaciones, de estos o sus abogados o quien sea, y aparecen más o menos 12 tipos con unos trajes que dan envidia, ¿verdad? Y se sentaban enfrente y yo le saqué este discurso lastimero, ¿verdad? Y salió uno frío como un pingüino, me miró y me dijo, le voy a hacer una pregunta, ¿usted es abogado, ministro? Sí, soy, le dije. ¿Usted es acreedor? No, no soy. ¿Usted es deudor? No, tampoco no soy, le dije. O sea, ¿a usted no le pagan la plata que ponemos nosotros o nuestras empresas? Ni usted cobra tampoco, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer en esto? ¿Qué papel juega usted en el medio? Entonces yo perdí la calma y probablemente fruto un poco de mi carácter le dije, lo que pasa es que ustedes entran a cazar zoológico.
ustedes casan porque el Poder Judicial, que está cooptado por ustedes, estoy hablando de 2016, hace 10 años, y el Ministerio de Educación les recauda la plata a ustedes. ¿Vos de qué asociación? Ni la asociación, no sé, no quiero ser malo, obetense, no sé qué cosa. Como vos cobrás, yo tenía los números, 1.200 millones de guaraníes por mes, venís a retirar el cheque acá fresquito. Nosotros somos tu agencia de cobranza. El Poder Judicial es tu agencia de cobranza. Entonces vamos a hacer claro este asunto. Yo voy a anular toditos los convenios que firmaron. Salió uno y dijo, pero tus funcionarios autorizaron a retirar esta plata. Sí, pero ustedes abusaron de esto. Entonces le dije, yo voy a anular toditos los convenios, le voy a pagar el 100% de mi salario a mi maestro y espérenle nomás al lado del cajero ahí en el Banco Fomento para cobrar. Bueno, obviamente de los 12 que había, 12 quedaban sentados y 10 se levantaban muy enojados. Haceme, hijo. Y voy a hacer, saqué una resolución bastante autoritaria, anúlanse todos los convenios firmados para descuento automático de todas las empresas antes de no sé qué fecha, tal fecha. ¿Y qué pasó? Llegó el fin de mes y yo pagué toda la plata. Antes de eso, hay que decirlo, el ministro de Hacienda era Santiago Peña Palacio. Naturalmente le llamé y le dije, necesitamos 2 medidas más. Una de ellas es blindar el salario en el presupuesto general de gasto hasta el 50% en ningún caso. Por lo menos la mitad tienen que cobrar nuestros docentes. 25 es lo ideal, pero 50 en casos del tema de la niñez, ¿verdad? De prestación alimentaria, pero 50. Y este mes vamos a empezar a funcionar así. Y el resto yo le voy a pagar y que ellos, si es judicial, hasta 50 y que los embargos formen fila. Se paga este, entra el siguiente, se paga este, entra, pero siempre 50. Bueno, esto produjo anécdotas que hasta hoy son simpáticas de la cola de docentes enfrente a los cajeros y en vez de salir el papelito blanco con todos sus descuentos, le salían los billetes y sinceramente yo me fui a uno de ellos, lágrimas de alegría, pues hacía años que no cobraban un cobre. ¿Cuál fue el segundo fenómeno? Y esto es real. Cobradores parados en la esquina en moto, persiguiendo a los acreedores para cobrarle en algún lado. Y paraban los maridos, frente cargaban la maestra, desaparecían, nunca más le veían. Y así aguantaron 4 meses. Además de eso, por recomendación de Humberto, y entendiendo que era usura, porque sumaban los números y no daban, entonces le llamamos y le denunciamos a una fiscala que tiene sus amigos y sus detractores, particularmente mi amiga, yo no niego mi amistad, que tiene mucho carácter, que es Teresa Sosa. Y Teresa Sosa abrió 1000 causas por usura, 1000. Entonces cuando recibía el señor Soroka, recibía una notificación por usura, llegaba ya de rodillas de maíz llorando y pidiendo disculpas porque esta gente no está acostumbrada. Los otros son los que se van a la ley, no ellos. Y los que figuraban como apoderados o como actores no podían explicar por qué tenían tantos pagarés. Entonces arreglaban por la mitad. Y el otro lado estaba el acreedor que decía, yo ya pagué 3 veces, estos son mis recibos. Y bueno, le llamaba a Teresa con su carácter, le decía, estos recibos te entregó esta señora, su cuenta ya pagaste 3 veces, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde está el documento original? Y arregló más de 1.500 casos, caso por caso, acusando de usura. O sea, fue la segunda medida, ¿verdad? O sea, blindamos la ley del presupuesto general de gasto hasta 50 en ningún caso. Luego hicimos la cancelación de todos los descuentos internos para que ellos cobren indirectamente de su deudor, que es lo que decía Colin, que es una gran medida y que depende de un acto administrativo. Lo peor que se puede exponer es a una demanda al ministerio, no va a ganar nunca. La tercera medida fue denunciarlo por usura, y cuando uno empieza a hablar de derechos penales es otra cosa, ¿eh? Los civilistas somos unos giles, no ganamos un mango, pero los penalistas, para no entrar preso o para meterle preso a alguien, se cobran enseguida los honorarios. Mi suegro era abogado penalista, se hizo rico, gracias a Dios, el doctor Encina Marín, ¿verdad? Y la otra medida que tomamos es sentarnos con el Banco Fomento, firmar un convenio y comprar las deudas tóxicas y patear a 7 años a menos del 7%, que es 2 puntos más la inflación, de todas las deudas contra la entrega de todos los documentos.
y una declaración en la que decía que ya no tenía más ni un documento de esa señora en su poder, y entregaba la renuncia en blanco, y entregaba el pagaré en blanco, y entregaba todos los recibos que tenía, y entregaba el documento original. Y el funcionario del Banco Fomento, que estaba designado para eso, conforme al convenio que debe estar en los archivos del Banco Fomento, tenía una fila larga de todos los cuervos queriendo cobrar en efectivo. ¿Cuánto te debe esta señora? 100 millones de guaraníes. No es cierto, ya pagó 25 millones más pagó. ¿Vas a entregar todos tus documentos? No, le voy a demandar. Bueno, correte, hay otro más en la fila. ¿Verdad? No hay problema. ¿En cuánto vas a arreglar? En 30. Bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, estaba sentada ahí. Estoy de acuerdo, 30. Estoy firmada un pagaré de 30, recuperaba todos los otros documentos. Rompía la señora de alegría. Decía, bueno, ahora me van a descontar menos del 50% en 7 años, el 7%. Y se logró resolver gran parte de toda esta cosa, este problema. Y el último tema, y esto sí es un poco más delicado pero necesario, incorporamos cursos de inclusión financiera y manejo, porque ninguno de nosotros sabemos, y el secreto de no deber es gastar menos lo que se gana, ¿verdad? Es más fácil decir que hacer, porque cuando viene la presión familiar y quiere una biblioteca y quiere irse a Camboriú, aunque sea una vez cada 5 años colgado un micro, o comprar una tele porque Paraguay va a clasificar, es difícil decir que no. Entonces el tema era que se podía volver a endeudar y volver a tener el problema, y los acreedores sostenían que se iba a cortar la cadena de pago. Yo decía, nadie se va a morir si no se cobran 80 millones de dólares. Ustedes tienen ya grasa para el rato. Han cobrado 3 veces lo que le debía a esta gente, ¿verdad? Entonces, si no entregan sus documentos originales, no se les paga en efectivo. Y como ellos el efectivo convierten en efectivo otra vez, rápidamente. Porque este es un gran negocio hace muchísimos años. Y acá termino diciendo un tema no menor, ¿verdad? Hay actores desconocidos, que son los capitalistas, que son los que desaparecen, donde hay de todos los colores y gente que uno ni se imagina. Y el tema es no querer hacer trabajar tu plata. Y te entregan 100 millones de guaraníes, y ese mete en el fondo. Por eso es que pueden dar préstamos a pesar de que no tienen suficiente capital. Porque es usura pura y dura, de gente muy conocida, con apellidos muy paquete y que viven en el centro. Cosa que a uno le sorprende, pero sucede. Entonces, mi querido presidente, queridos colegas, este asunto nosotros resolvimos en aquel entonces con diferentes medidas. Primero, enfrentando a los que aparecían firmando los convenios y cancelándolos dentro de todo el ministerio como una medida de presión. Entonces la Dirección General Administrativa, en vez de contarle a 8.000 docentes y depositarle a un cristiano en su cuenta sin que se despeine, sin ni un esfuerzo, sin ni un costo administrativo, nosotros éramos la agencia de cobranza, ¿verdad? Segundo, era blindando hasta el 50%. Tercero, comprando la deuda tóxica con el Banco de Fomento, que es un banco de desarrollo, es un banco social. Ese no tiene que tener superávit, puede gastar hasta el último guaraní. El Banco de Fomento no es para tener superávit, ni puede ser comparado a un banco comercial, y tiene depósitos para regalar. Pues tiene colocación de fondos fijos públicos, tiene colocación, tiene subsidios, tiene pago, tiene un montón de ventajas. El Banco de Fomento es una de las salidas. Cuarto, haciéndole una denuncia penal por usura o apropiación si se probaba que cobró de más y por el interés encima, que no hay macho que aguante. Y por último, la posibilidad de un curso de inclusión o capacitación financiera que era, entre comillas, obligatorio para acogerse al beneficio del Banco Nacional de Fomento, para que uno maneje mínimamente cuáles son sus gastos fijos, el mercado, la casa, la luz, bueno, y nomás es tu margen para comprar lo que quieras, porque nuestra gente, y no hace falta que lo diga, y lo digo con mucho respeto, mira la cuotita. Uno ve la tele y te sale una moto y cuotita de 300.000 guaraníes. ¿Quién no quiere tener una moto para su hijo? Pero no sabe cuánto termina pagando, ¿verdad? Y esas cosas es fruto de una falta de formación y capacitación en el plano financiero, que es un déficit que tenemos nosotros, digamos, en general. No se habla de dinero, no se puede
manejar estos conceptos, no se tiene concepto de gastos fijos, gastos corrientes, gastos extraordinarios y tampoco de inversiones o colocación a plazo fijo, ahorro a plazo fijo. Hay formas de que el dinero rinda un poco más, pero realmente no tenemos idea, ¿verdad? Entonces, bloqueando la posibilidad que los ministerios descuenten este dinero, por más que haya autorizado. Si autorizó el descuento, que le cobre al acreedor por los medios que quiera, ¿verdad? Y si el embargo entra hasta el 50, entonces también el acreedor va a saber qué reglas claras de juego tiene. Yo tengo que entrar primero y antes de prestarte plata te voy a pedir, decime cuánta plata vos ya debes, ¿verdad? Y va a traer su saldo de salario y hasta ahí le va a prestar. Eso se usa hoy para las casas del MUP. Entonces no va a haber engaño entre acreedor y deudor, ¿verdad? Porque realmente ni nosotros prestamos ni nosotros cobramos, pero sí podemos bloquear el uso de la administración pública para agencias de cobranza. Gracias, senador. Gracias, ministro. Vamos a seguir. Espera. Y explicarle a Humberto. Vamos a seguir un orden. Está el ministro. Vamos a pasar al Ministerio de Defensa. Vamos a pasar al Ministerio de Defensa y posteriormente Ministerio de Interior. Sí. Perdón. Para que la policía cobre los 50 votos. Sí. Muy buenas tardes a las señoras, señores senadores. Gracias, presidente, por la invitación. Y ya el ministro Riera expuso bastante claramente la realidad. Yo lo que sugeriría o le preguntaría a ustedes, pienso que lo que debería de hacer yo como ministro de Defensa es suspender todos los descuentos, salvo los judiciales, porque los judiciales nosotros no podemos pelearnos con ellos, ¿verdad? Pero yo al salir de acá le doy la orden al comandante de las fuerzas militares que suspenda todos los descuentos. Pues realmente era una cosa que a mí me preocupaba mucho. No tenía nomás los detalles y sinceramente a mí nunca nadie me denunció esto dentro de las Fuerzas Armadas. Coste que yo tengo una política de apertura, pero nunca nadie me dijo esto, no sabía. Ay, para ir mamá a solucionar más problemas, ¿verdad? No sabía. Militares en actividad, militares retirados, no sé, ¿verdad? Y hablando, esto ya está. Y un dato. En el Banco Nacional de Fomento existe una figura bastante llamativa que se llama, entre comillas, arañita. Y es como una garra, así que de acuerdo al monto que uno está debiendo, de una le descuenta todito. Y ahí sí queda en saldo cero. Pregúntenos un poco. Arañita se llama el sistema. Sí. Ministro, yo me parece, esa medida me parece que va a solucionar el 90 y pico % de los problemas. Ahora, está el otro problema de los embargos judiciales. Sí. Ahí el problema, obviamente, hasta el 25% no hay ningún problema. Sí. O 50% si es prestación alimentaria. Sí. Yo creo que para complementar la medida que usted nos señaló, también la gente en administración se tiene que analizar caso por caso todos aquellos embargos que superan ese 25%. Sí, eso se puede pasar, esa lista se le puede pasar a las direcciones jurídicas de las fuerzas singulares, del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea, del Comando Logístico, y para que los asesores jurídicos notifiquen a los respectivos jueces cuando ya están sobrepasando esos límites que la ley establece, ¿verdad? Con la Corte Suprema le comento nada más, pero también a los demás ministros, a los demás funcionarios acá presentes, nosotros hablamos de ese tema en particular y dentro de los límites que obviamente los ministros de la Corte, siendo magistrados, le dijeron claramente, si un administrador recibe un embargo que ya excede ese 25%,
tiene que poner a conocimiento del juez que no puede ejecutar ese embargo Sí, porque claro. ya excedió Sí. el máximo Se legal. tiene que informar al juez. Claro. La orden judicial pues, se cumple, ¿verdad? Así Pero mismo. uno tiene la posibilidad de presentar también alguna objeción, ¿verdad? Claro. Y, Es que está por ley prohibido claro. Y- informar. no, informar, por eso, no objetar. Porque la orden judicial no se puede objetar, pues sí informarle al juez de lo que está ocurriendo. Yo creo que sería eso En este una medida caso, práctica. Eso discutimos con la Corte Suprema. En este caso, la fórmula que conversamos con la gente de la Corte Suprema es que se debe informar que en virtud de la ley no se puede ejecutar ese embargo porque ya excede el 25%. Ujú. Entonces, lo que se hace es, se espera a que se pague la deuda el embargo que se está ejecutando, y cuando ese embargo se termina, esa deuda se termina de ejecutar, ahí entra el siguiente Claro, claro. embargo. No Que es que no se va a ejecutar, claro. se va a ejecutar después. Y eso es lo que dijo el ministro Riera, Así mismo. para que aprendan a no darle crédito a alguien que no tenga la solvencia Así mismo. que se necesita. Es demasiado fácil pues tirar el crédito y después que los ministerios tengan Así mismo. que asumir esta vergüenza, porque es una vergüenza. Sí, Te tiran, sí. te regalan. Pero los descuentos siempre van por los centros financieros. Pues. Sí. Ese fue el tema. Ahí lo que tenemos que poner es la traba. Sí. Claro, senador. Sí. Ah, hasta lo metáis, ¿no? Así mismo. Sí. Así mismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Ministro, sustituto de Educación. El senador Filisola, señoras senadoras, senadores, colegas de otros ministerios. Quisiera, si ustedes me permiten, organizar la información que escuché en varios temas. El primero de ellos, me anticipo y ruego disculpas a los senadores y a sus asesores por no haber traído suficientes copias, pero a raíz de estas actuaciones del entonces ministro Riera, nosotros produjimos en el ministerio la resolución número 28.077 que aprueba el reglamento de servicio de descuentos de salarios. Quiero entregarle una copia, presidente, y pido disculpas, por favor, Vamos a hacer copia y vamos a los senadores. Desde el 1 de enero del 2017, señora senadora, desde el 1, tienen esa disposición en ese momento, más las medidas que señaló el ministro Riera, permitieron abordar un total de deudas de más o menos 160.000 millones de guaraníes mediante un sistema de compra por parte del Banco Nacional de Fomento. Ahora, esa resolución contiene las condiciones en las cuales nosotros habilitamos a los que llamamos los usuarios, que serían los comercios y las asociaciones, a acceder al sistema de descuento por vía MEC. Porque esa resolución y todas esas gestiones hicieron una cosa importante. Primero centralizaron en el MEC todos los descuentos. Antes de esa resolución podía descontar Fomento, podía descontar el MEC y ocurría doble descuento, inclusive, más de un caso. Esa resolución permitió que el MEC en su carácter de empleador sea el que efectivamente haga estos descuentos. Esa resolución tiene las condiciones en que el usuario, como señalaba la asociación o la casa de crédito, acuerde con el MEC el sistema de descuentos y se establece una medida, digamos, para el MEC, para el propio ministerio, de cancelar el acuerdo o de suspender la vigencia del acuerdo. Está uno de los artículos en el inciso D, es como una especie de atribución arbitraria del ministerio convencional, discrecional del ministerio, poder suspender los acuerdos. Esta disposición también tiene las condiciones de desautorización del cobro. O sea, el funcionario puede desautorizar el cobro. Aunque haya hecho por vía privada, el funcionario administrativo o docente pueden desautorizar el cobro. Hay formularios para eso. También las condiciones de acceso de los usuarios del banco, la financiera o la casa de crédito de donde se endeudó el docente,
tiene que contener detalladamente las condiciones de la operación, cuotas en número, cuotas monto, intereses, bienes afectados por la operación. Disculpen que no sepa, no estoy recordando de memoria, pero creo que la resolución puede, digamos, dar cuenta de lo que estoy tratando de indicar en detalle. Entonces, esa medida se tomó en el 2017 y asumiendo como estas quejas de los docentes como adecuadas y pertinentes, igualmente señalo que generalmente cuando el docente solicita del ministerio el detalle de las deudas de descuento, primero que sí figuran en su extracto, y el extracto es un documento de uso público, es decir, él puede utilizar eso, dado el caso, como una comprobación de que está abonando la deuda. Se le envía al correo electrónico y solo se le envía al funcionario que pide. Esa es también, quizás podría ser en algunos casos una limitación, gente que no maneja tecnología, gente que nunca vio correo, gente que nunca vio nada. Por eso quiero asumir como delicados estos casos y ver qué solución le podemos dar, porque en la norma se previó esta situación. Puede ser imperfecta, puede ser que la comunicación no sea la más adecuada en estos casos, pero... Sí, por favor, señor senador. Con el permiso del ministro sustituto, el senador Colín Soroka. Yo, presidente, quiero ser muy práctico. Yo le quiero felicitar a los dos. Yo no soy de lamerle a nadie. O sea, la practicidad es lo que estamos buscando acá. Esta resolución podemos hablar toda la tarde, excelente. Nosotros lo que queremos saber cuál va a ser la posición de usted. Yo ya conozco parte de eso. O sea, no me hagan perder. Excelente. Ustedes no son administrativos. Lo que quiero que ustedes entiendan, ustedes no tienen por qué actuar de personal del área de crédito. No entiendo cuál es la facultad de ustedes con respecto a eso. Entonces, mire, con el mayor del respeto le digo, no me haga perder el tiempo. Dígame bien, ¿cuál va a ser la posición del MET? Ustedes vinieron acá entre Peaco y Aporte, ya Japaité juntos y Puyayúa. Entre 10 y Peyú, a ver. Y no puede ser que vinieron entre 10 por ahí sin traernos una... Perdón, presidente, pues yo soy muy práctico en la vida. Yo lo que quiero escuchar, hermano, quiero que ustedes nos digan qué van a hacer, así como dijeron los dos ministros presidentes, que es un anuncio demasiado importante, que si ese anuncio se empieza a escuchar ya, va a retumbar en la oficina de los usureros de capital y unos cuantos badulaques que están matándole a la gente, hermano. Entonces, los policías ya tienen un poquito de luz. Los militares ya tienen un poco de luz. Nosotros queremos saber, miren que no le llevó 5 minutos a ellos. Ahora, si ustedes no... Papá decía al final cosas, papá o tercer grado en Teoreco, ministro, y hablaba 5 idiomas, perfectamente. Y hasta los 86 años no usaba calculadora, usaba su agenda que tengo yo, donde multiplicaba. Y es un tipo que tocó mucho cero. Bueno o malo es lo que te lleva al agro. El agro te tiene arriba y te tiene abajo. Es un mundo un poco complicado, pero da gusto. Vos aprendés en el agro a ser casi mendigo y aprendés a ser multimillonario. El agro es la mejor escuela de la vida que te pueda dar financieramente. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. No nos estás diciendo absolutamente nada. A mí no, yo no quiero saber tu resolución. Yo quiero saber cuál va a ser la actitud del MEC para mañana. O van a seguir otra vez. El MET está actuando de secretario en este momento de este organismo financiero. Disculpen, colega, del presidente. Él es un poco más democrático. Yo vengo de la dictadura, pues, según algunos colegas acá. Porque traje el bastón de Stroessner una vuelta. Pero no por eso. O sea, es parte de la historia nomás. Pero ustedes no nos pueden decir a nosotros cuál va a ser su posición, siendo que este problema es nacional. Presidente ha ocupado todos los mecanismos de prensa, ha alertado todo el sistema de seguridad. Ministro de la Corte dejó su oficina para venir a hablar de este tema acá, justamente porque yo con nadie le mueve, yo se cree en este momento más o menos inamovible. Pero este tema se profundiza y le va a dejar a 2 o 3 sin cargo. Porque hay gente vinculada a su despacho o alrededores vinculados a esta mafia. Y lo que hicieron los dos ministros, ¿sabe qué hicieron ellos? Se acaban de desprender y decir, señores, nosotros no tenemos nada que ver con esto. El MET tiene que tomar la decisión. O es parte de este tema o dice también
igual que los dos ministerios, nosotros nos apartamos, mañana hacemos ejercer la resolución. El que quiere cobrar, no es una unidad de cobranza, me pasa por el quinto forro las resoluciones internas, es un mandato prácticamente constitucional, el derecho del salario. Y no soy abogado. Entonces, no hay forma que vos me puedas convencer hoy si vos no me decís, doctor, ¿qué van a hacer? Si vos no tenés la posibilidad de tomar esa respuesta, hubiese enviado una nota nomás. Gracias, senador. Sí, el ministro Sí, sustituto en el uso de la palabra. sí, me quiero disculpar, señor senador, con usted por dos razones. Primero, usted entenderá que está lejos de mi intención hacerle perder el tiempo a la comisión. Y tengo que decirle que vengo como ministro sustituto, es decir, tengo que consultar con mi ministro la decisión final. Lo que nosotros queremos es que el docente preserve su salario, eso usted tenga la garantía de que es así, que los descuentos que se hagan sean justos, que las liquidaciones no le perjudiquen al docente. De hecho, y por eso quería mencionar los antecedentes de la resolución, antes que cualquier otro ministerio, el acuerdo con el BNF permitió blindar el salario de los docentes hasta cierto monto, pero con las disculpas del caso, y otra vez si estoy haciéndoles perder tiempo, pido disculpas, pero tengo que consultar con mi ministro. Por eso le digo, señor senador, que puede ser un problema muy grave nuestro de comunicación o de no recibir adecuadamente las denuncias, y me gustaría, por eso, no sé, establecer algún tipo de mecanismo que nos permita a nosotros saber individualizar estos casos, porque creemos nosotros que hay herramientas, tienen que ser perfeccionadas, ya pasaron 8 años de esta resolución, hay cambios, firma electrónica, una cantidad de cosas que tienen que actualizar la resolución, pero con el permiso del ministro. Si me permiten los colegas, porque eso debe ser el proceso, presidente. Le damos un cuarto intermedio al mes, doctor, denos la garantía sobre esta gente. Le hablo como legislador, como persona preocupada con relación a esto. O si no, yo voy a hacer solamente para mis redes una fotito con ustedes y no va a valer este tema. A mí lo que no me gusta es hacer las cosas mal. Entonces, para cuidar la institución, den una propuesta en 4 días ustedes pueden darnos. Yo propongo, presidente, que se vote en este momento y que nosotros hagamos la propuesta con el MES totalmente aparte, ya que tenemos una posición con ambos ministros, y con el MES darle el cuarto intermedio y proponerle la fecha, ¿verdad, querido colega?, de cuándo se la presentan para dar una propuesta seria con relación. Sí. Señor senador, y con el respeto, con el permiso del ministro sustituto, quiero explicar que el ministro está en el exterior, por eso amablemente el ministro sustituto nos acompaña. Ahora, todo esto que conversamos con la Corte Suprema, con el Ministerio de Economía, todo esto que conversamos con los ministros de Interior y de Defensa, se basa en legislación vigente. Es decir, nosotros, esto no requiere ninguna legislación adicional, o sea que todo esto es perfectamente aplicable. Por eso, de todas maneras, quiero invitar al señor ministro sustituto, si quiere continuar con su alocución, por supuesto, y después, señor senador, haremos, como usted dice, vamos a volver a invitar al ministerio para recibir un retorno definitivo. Sí. Con respecto a la posición, entonces, presidente, sí. Yo pido permiso. Sí. Yo ya escuché lo que quería escuchar de ambos ministerios. Ya. Y cuando tenga la respuesta necesaria, que es lo que no voy a tener hoy de educación, presidente, Ya. Yo pido permiso, tengo otra comisión con respecto a esto. Te agradezco la invitación. Yo no soy parte de la comisión, pero tengo más de 50 personas cada fin de semana en mi casa. Entonces, presidente, yo soy claro con las cosas. Yo lo que quería escuchar, ya escuché de ambos ministerios y le felicito a ambos. Entonces, esa es una cuestión que yo voy a esperar escuchar de ustedes, mi querido representante. El ministro a Luis le conozco. Hágale llegar mi saludo, pero sobre todo mi súplica. No de saludo, súplica. Tengo gente en Fram y alrededor de ese pueblito que nos cobran un guaraní.
con problemas de salud gravísimos. Entonces, si por ahí no me creen, le invito este fin de semana. Pedimos el avión militar, presidente, que se puede usar, acá nos va a dar el ministro. Y vamos, y yo les pido sentarse nomás a escuchar ese relato de 4 o 5 familias que están cobrando 0 guaraní. Y para más conozco, porque profundicé y ya tengo documentado a mi presidente, porque voy a pedir la investigación de estas casas que están dando la plata, porque ellos no deben actuar como casas prestamistas usurarias. Y hay que hacer la denuncia correspondiente. Si vamos a ser serios, tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, presidente, yo por cuestión de otra reunión, por respeto a los ministros, traté de usar el mayor tiempo posible de que valga la pena su tiempo acá con nosotros. En serio le digo, excelente. Y lo que tenés que anunciar, presidente, no es poca cosa. Imagínate lo que va a hacer, mi querida colega, el anuncio que ambos ministerios ya están poniéndose del lado de los afectados. Y le felicito. Ninguna institución y el Estado paraguayo funciona para ninguna élite, ya sea económica, usuraria o prestamista. Gracias, presidente. Gracias, senador. Sí, señor senador. Sí, en el uso de la palabra. Sí, antes de su retiro y agradeciéndole, senador. El artículo 25 de nuestra resolución dice en el inciso D, los causales de interrupción del descuento son las siguientes. Y este es el que introduce cierto margen de discrecionalidad. Que el Ministerio de Educación y entonces Cultura considera interrumpir los descuentos por razones o motivos debidamente fundados. Tenemos la puerta abierta dentro de nuestra... Pero como le digo, y con las disculpas del caso, necesito consultar con el titular de la cartera. Nosotros un comercial Sí. para que se vaya y probablemente nosotros hemos identificado dentro de esta tragedia 800 policías que están en quiebra. Estamos hablando ya de convocatoria y remate de los bienes y más allá de darles un soporte legal, porque necesitan alguien que les defienda, el problema es que son muy vulnerables y en la situación en la que estamos nosotros, una persona que está en quiebra, que está en primera línea, tratando con narcotraficantes, tratando con... Entonces, obviamente, esos 800 señores van a ser, por decirlo de una manera, retirados de la primera línea y protegidos hasta que arreglen su problema, porque realmente ninguno de nosotros puede exponerse. Pero de 34.000 hay 800 que tienen procesos de quiebra abiertos, además de todos los miles que están en el tema del descuento, ¿verdad? Eso vamos a hacer con mi general, que estamos siempre espalda contra espalda en el mismo tema en el área de seguridad. Gracias, ministro. Ministro, sigue en el uso de la palabra, si quiere agregar algo más. Quisiera también señalar que en algunos casos nosotros hemos devuelto oficios judiciales incluso cuando vienen con errores de forma. Si comunicamos al juzgado, vino mal el nombre, vino mal el número de crédito, vino mal la notificación. Hasta ese punto incluso hemos llegado en algunos casos. Pero vuelvo a reiterar que estamos abiertos a seguir escuchando todas las quejas, observaciones que hagan falta para perfeccionar lo más que se pueda del sistema y conversar con esta medida excepcional, señor senador, con el ministro titular, pero las administrativas que podamos tomar a recomendación y sugerencia de la comisión vamos a tomar, y también hay medidas políticas, como señaló la senadora Esperanza, que nos llevan a otro nivel seguramente investigativo sobre posibles conexiones internas con estos casos, pero eso digamos está también en otro nivel. Por eso yo decía, quería dividir un poco para saber qué podemos resolver enseguida, qué requiero yo de autorización de mi titular y qué otras cosas requieren una medida más amplia con otras autoridades. Eso es todo. Disculpen, por favor, senador, la extensión. Gracias, ministro. No sé si hay alguien de su equipo que quiera agregar algo Humberto, más. Quisiera, sí. Permiso, presidente, para hacer la palabra. Y pedir las disculpas del caso por la falta de respeto al protocolo, perdón. Quería agregar nomás a lo que decía el doctor Riera, pero después ya agregó el ministro sustituto. El reglamento de descuento fue trabajado con la fiscal Teresa Sosa y la gente de Superintendencia de Bancos para darle un especial énfasis al control de los intereses y cargos administrativos, que era donde estaba la especial trampa, porque cobraban cualquier cantidad de costos en la parte administrativa que
que se extralimitaban en forma extraordinaria. Llegamos a identificar, con el doctor Riera recordará, intereses de más de 6.000% en forma extraordinaria. Eso se regularizó totalmente y tenemos un control bastante fuerte. Llegaban a facturar, por ejemplo, a indígenas muebles de mármol, por ejemplo. Los indígenas abandonaban las clases directamente y abandonaban su curso porque no podían pagar, entonces se internaban en el monte y dejaban los cursos directamente. Ustedes saben que el ministerio tiene una misión que es la de educar con calidad, la educación de calidad. Nosotros, ¿cómo podemos educar con calidad si tenemos miles de docentes que no cobran nada? Entonces, ¿qué se le puede pedir a un docente que no cobra nada e ir a estar al frente de muchísimos chicos enseñando? Y esa era la preocupación que teníamos en el ministerio. ¿Qué pedirle a un docente agobiado de deudas cuando el problema social, si uno examina la situación de los docentes, ustedes saben que la mayoría de los docentes es de mujeres y las mujeres tienen una situación muy particular con el cambio de la sociedad que se va experimentando en el país, en el que las docentes tienen una carga familiar muy grande. Antes los docentes aumentaba la edad y dependían de los hijos. Hoy en día los hijos van dependiendo de los padres. Increíblemente, las madres son las que van solventando y son madres cabezas de familia que tienen a sus padres y tienen también a los hijos. Ese es el cambio que se está dando en una sociedad muy grande. Y sin embargo, tienen que ir a enseñar a los chicos. Y esos docentes, muchos de ellos, son producto de docentes que ingresaron al sistema educativo sin formación docente. Entonces estamos entrampados, señores. Y se le pide al MEC una educación de calidad. Docentes entrampados que no pueden pagar sus deudas. Una situación absolutamente difícil. Y entonces el MEC es culpable. El doctor Riera. Humberto, discúlpame que si podemos redondear, porque voy a redondear, disculpe, porque resulta que me hizo lagrimear cuando Esperanza, perdón senadora, cuando ella habla de lo difícil, y Oviedo contaba lo de las 4 horas. Nosotros años que venimos escuchando y no encontrando soluciones y buscando salidas. Cuando el doctor Riera llama y dice atendele a fulano que hay que buscarle soluciones, y estamos tratando desesperadamente de encontrar soluciones esto es permanente a lo largo del tiempo. Y resulta que nosotros tuvimos el drama de que el Banco Nacional de Fomento recibía embargos y el Ministerio de Educación también recibía embargos, doble embargos teníamos. Los docentes tenían un doble embargo. También una joyería cobraba, metía sus descuentos en el Ministerio de Educación, y también el Banco de Fomento metía sus descuentos en el Ministerio de Educación. Eso se ha discutido con el ministro de Hacienda en aquel entonces, el doctor Santiago Peña, y ahí fue que se encontró la salida de la compra de deudas, y se encontró una salida del blindaje de 500.000, que hoy es de 700.000 guaraníes, de 700.000 desde el año 2022. Entonces, lo del embargo acumulativo, que es del 25% en adelante, hay una cuestión que es gravísima.
Resulta ser que una persona embarga por el 25%, pero también llega el embargo por la misma persona, por el mismo monto, y suma el 50%. Obvio que está dividiendo el embargo para que pueda llegar al 50%, y el juez de paz está recibiendo ese embargo que evidentemente está siendo fraguado para que llegue a ese 50%. Entonces eso tiene que saber la Corte. Eso nosotros se lo hemos hecho saber a la Corte en visita que hemos hecho con el doctor Riera, la Fiscalía, el Banco de Fomento. Hemos visitado a la Corte, se lo hemos hecho saber en nota que tenemos presentada a la Corte Suprema. Se lo hemos hecho saber a la Corte. Entonces, todo se sabe verdaderamente y tiene que cambiarse. Es verdaderamente terrible lo que está ocurriendo. Terrible lo que está ocurriendo a la gente. Nosotros hemos visitado a la CEPRELAT. Yo te agradecería llegar hasta ahí. La idea es justamente hacer cumplir las leyes. Por eso estoy insistiendo y hay una propuesta concreta que está a estudio cuando llegue el doctor, cuando llegue el ministro. El ministro se va a presentar, pero es bueno que lo anticipemos porque el senador es bueno que sepa. Nosotros queremos presentar para que vía el CONES, Educación Superior proponga al CONES que las universidades de todo el país, las universidades y las facultades de Derecho apoyen a todos los deudores a través de responsabilidad social, de la responsabilidad social universitaria y de la extensión universitaria, den un apoyo a todos los... Humberto, yo nomás quiero insistir. Yo creo que ustedes tienen... Sí, Humberto, está bien. Ahora, está la resolución que firmó el entonces ministro Riera. Si se cumple esa resolución, resolvimos ese que tiene un 90% de descuento, ya va a tener un 25% de descuento nomás. Y medida administrativa, se suspenden todos los descuentos convencionales. Y ahí vamos a quedar con el 25%, salvo los que tengan prestación alimentaria, que va a llegar al 50%. O sea, el trabajador, cumpliendo la ley que ya tenemos y el reglamento, va a llegar al 75%. Vamos a tener un problema con el Poder Judicial, pero para eso hemos hablado con la Corte, y la Corte es bien clara. O sea, el girador, el administrador, el que sea, al juez que envía un embargo, después tenemos que ver con el Banco de Fomento, pero al juez que envía un embargo que ya va a sobrepasar ese 20, y tiene que devolverle, tiene que decirle, está en la fila, se va a cobrar cuando se cobre este primer embargo. Me disculpan los senadores, está la senadora Valiente, después el senador José Oviedo en el orden de la palabra. Animaría así que están recibir llamados. Sí, también. Saber quiénes son los que están detrás de este. Así mismo. Son muchas llamadas. Gracias, presidente. Realmente me pone muy contenta la determinación de ambos ministerios, y realmente es súper triste escuchar cada historia que nos llega realmente a la oficina. Justamente lo que hacía referencia el ministro Riera con respecto a los oficiales que están con problemas financieros, y no menor la responsabilidad de los docentes que están en aula, y es bien sabido como docente también que soy, que el docente su trabajo tiene 4 tiempos, no solamente 3, antes de la clase, durante la clase y después de la clase, sino también la capacitación. Además de lo que hacía referencia el señor, que tiene que ver con la carga de responsabilidad que siempre asume la mujer en su rol de cabeza de hogar muchas veces. Mi pregunta es concreta.
Con respecto a los descuentos, escuché que el señor ministro dijo que existe un punto, una arista que tiene que ver con que ese descuento sea bien fundado. En ese sentido, ¿no sería una buena oportunidad? Yo sé que la masa es bastante, son muchísimos funcionarios y más sobre todo creo que el MEC es el que tiene más funcionarios que se les descuenta, ¿verdad? Más afectados. Los más afectados. Entonces, ¿no sería una buena oportunidad de sanear esa base de datos preguntando a los afectados que están siendo descontados si efectivamente estos descuentos están fundados en documentos? Una buena oportunidad, ¿verdad? A modo general, yo no sé cómo células se manejan también en el MEC mediante las supervisiones, las áreas de todos los docentes que tienen esos descuentos, que firmen una vez más esa autorización y a partir de ahí ver realmente quiénes son los que verdaderamente están siendo descontados de manera correcta y los que no, para parar esto, porque realmente es demasiado triste. A mí me agarra una angustia, peor que una esclavitud es. Peor que una esclavitud es. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora. Vamos a escucharle al senador Oviedo y después le pasamos la... Senadora, la pregunta fue para el ministro sustituto de Educación. Sí. Creo que fue más bien sugerencia. Sí. Yo les vi bastante con determinación de que van a suspender estos descuentos. Más bien creo que fue sugerencia, ¿verdad? Gracias, senadora. Lo que saneemos todo ahora. Claro. Sí. Claro. Bueno, brevemente, uno luchando por el sueño de los justos a veces se frustra bastante cuando el aparato estatal es muy pesado, burocrático, no encuentra soluciones. Y yo que recorro el país casi cada fin de semana escucho penurias realmente dolorosas. Me cuesta dar soluciones y muy pocas veces uno ve esa practicidad del ministro. Le felicito, ministro. Solamente, y a usted también, sugiero que se tomen las mismas determinaciones. Solamente que creo que no quedó muy claro, ¿verdad? Sobre lo judicial también, ministro. Villavagina, ministro, 50% hasta ahí nomás. Y no, que el resto... 50% es... 25%. Y después el resto queda en cola. Sí. Sí, y lo que no está judicializado se corta nada más. Buenísimo, eso. Gracias. Gracias, senador. Ministro, por favor, adelante. Sí, nosotros esta mañana tuvimos una reunión sobre este tema y quedamos en actualizar nuestro listado de estados financieros de los docentes. Primero con la base de datos que tenemos, y voy a agregar la sugerencia de la señora senadora de consultar otra vez individualmente a quienes tengan reparos a lo que figura en nuestra base de datos. Es la única manera de avanzar también es determinando la magnitud del problema. Pero esta mañana sí acordamos ese procedimiento con la Dirección General de Administración y Finanzas, sí. Y le vamos a agregar que cada docente pueda decir, bueno, esto sí, esto no, esto es lo que yo tengo registrado, no coincide. Vamos a abrir ese servicio. Como decía el señor Humberto, tenemos el problema, pero nosotros también somos responsables de traer la solución, ¿verdad? No es solamente contarles, sino somos responsables políticos de la solución también. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Probablemente, como se va a abrir un debate con el sector privado, yo no descarto que acá entre gente de ASOAN, de la financiera, etcétera, me gustaría nomás decir lo siguiente, ¿verdad? No es lo mismo autorizarle a un banco que te debiten, por ejemplo, la cuenta de la ANDE, que autorizar al ministerio a que... Porque en el caso de los que autorizamos a que nos debiten la ANDE, Internet y compañía, es un acuerdo privado entre privados y tienen derecho hasta a cobrar una comisión, porque cobran por caigüe, para no ir a pagar la ventanilla. Entonces voy a decir, evítame nomás mi tarjeta, desde Netflix en adelante. Digo nomás para unificar el discurso. Este es un problema de carácter público. O sea que el ministerio del ramo, en este caso nosotros, nos tendría que cobrar un mango por debitar. Es peor todavía, le hacemos el servicio gratis sin tener ningún beneficio. Bueno, entonces digo esto por si viene la presión de los
visibles y los invisibles, que probablemente le piden audiencia para repetir la escena del 2016. Pues yo le contaba a Oscar cuándo fue esto, y esto fue, y Humberto me va a corregir, nos sumía el 9 de mayo cuando Marta Lafuente renunció. Nos encontramos con el mismo problema que yo había descubierto en la Intendencia años antes, y se resolvió ese mismo año, 4 meses después, porque también el presidente en la época estuvo de acuerdo. No se dé cuenta ni un mango. Y solamente les pido a los senadores, ya que estamos en esto, que esto multipliquen por la cantidad de funcionarios públicos que hay. Porque los macateros que entran a nuestros ministerios a vender todo, porque venden electrodomésticos, ropa, no quiero privarle el trabajo a nadie. Nada más quiero que sepan los expuestos que están y el volumen que el Estado paraguayo descuenta a todos los que vienen a venderle a nuestros funcionarios públicos. No quiero tampoco privarles del acceso al crédito, pero hay que tomar conciencia del tamaño, y cuando se discuta el presupuesto o ahora mismo al salir, hagan números con alguien que maneja los números grandes y calculen cuánta plata se está yendo a cuántos bolsillos, donde el Estado paraguayo es el gran jefe de cobranza de todos estos sectores que aprovechan la vulnerabilidad, la ignorancia o la falta de información de nuestros funcionarios públicos. Entonces, si en algún momento amerita, habría que ya sacar una prohibición general por ley que ningún girador puede autorizar esto, y que cada agencia o asociación o lo que sea se ingenie otra forma para cobrar, pues no a través del Estado. Si no paga su cuota y no juega fútbol, ¿la? O no accede al crédito o lo que sea, pero esta historia de ir a cobrar un cheque de 3.000 palos todos los fines de semana sin despeinarse, fortunas se pagan. Y yo me acuerdo con Humberto, cuando calculamos, era una fortuna, casi $2 millones por mes depositábamos en 4, 5, 6, 7 cuentas. Claro. Entonces yo no quiero acusar, pero de la época de Stroessner los giradores siempre fueron tipos ricos porque tocaban un porcentaje del cheque que hacían. Por eso es que el pago a proveedores está en una caracíbera. Cuando uno paga a los proveedores como ministro, mi única fórmula para evitar la insinuación de que alguien está tocando es pagar, de acuerdo a lo que transfiere Hacienda, 5% para cada uno. Entonces, si se debe 100 palos, cobra 10. Si se debe 1.000, cobra 50. Pero todos el mismo porcentaje. No es que uno cobra todo lo que se le debe y el otro no ve un mango. Pues si no, uno se mete en aprieto, ¿verdad? Y esto yo creo que no es nada nuevo para ustedes, pero quizás habría que pensar, y les van a dejar un gran legado, porque ni un ministro más va a poder firmar ni un convenio más con ninguna asociación para que les cuente ni un peso. El que presta la plata, que evalúe su deudor y que se encargue de ver otro mecanismo para cobrar, y no el girador del Estado. Gracias. Tiene más que hacer con una cuestión de forma. Para cuidarle, porque yo fui más fuerte que entró con ellos. Nosotros queremos, si hay posibilidad, que nos informe a la comisión cuáles son las asociaciones y entes, presidente, que están pidiendo el descuento. ¿Sabe por qué, presidente? Muchas de ellas no están inscritas ni como agente financiero, ni como casa financiera. Algunos disimulan electrodomésticos. Presidente, si viene electrodoméstico, nosotros pedimos un pedido de informe a Orue que haga una trazabilidad de esos movimientos, y va a saber, presidente, que va a saltar la liebre. Va a saltar la liebre. ¿Y sabe por qué le digo esto? A ellos le tiré un salvavidas. Esos son los que mayormente van a presionar. Y usted, pregunta, Orue, este es el momento que usted tiene la posibilidad de sacarse una mochila pesada, porque según lo que nos informaron a nosotros, ministros, o a mí por lo menos, que tengo la posibilidad todavía que algunos todavía me cuenten algo, es que hay gente que presidente, está pateando el tablero con ese tema. Entonces, el informe sobre las casas, motivo del descuento, y principalmente si es electrodoméstico, así está camuflado, o casa de préstamo. A mí me interesa mucho, presidente, saber eso. Gracias. Sí, gracias. Con relación a eso, senador, dos cositas. Uno, está prevista una invitación para ADENIR, justamente para analizar ese tema. Y con relación a lo que dijo el ministro Riera, está claro que, por ejemplo,
los descuentos con el banco, cuando el cliente directamente, lo que dijo el ministro, ¿verdad?, quiere pagar ANDE, quiere pagar ESAP, eso está claro que ese es un movimiento con el banco. Acá el problema que tenemos son esos descuentos con, qué sé yo, casa de electrodoméstico X, que supuestamente te vendió un ventilador por 500.000, que a lo mejor es un préstamo usurario, y uno autoriza irrevocablemente y ese irrevocablemente no termina nunca. En ese caso, el vínculo es entre la persona y esa casa de electrodoméstico X, que a lo mejor, como ustedes dicen, ni siquiera a lo mejor está inscripta, pero no le afecta ni al ministerio ni le afecta al banco. El banco y el ministerio son terceros, así que no están obligados por ese convenio entre esas dos partes. Eso también se clarificó muy bien con la reunión que mantuvimos con la Corte y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. No, solamente para recordarle acá al ministro en su reglamentación, el artículo 10 en realidad le cobra un porcentaje para el Ministerio de Educación. O sea que no hace gratis el ministerio. Acá ahora que viene el ex ministro. El arancel fijado por el Ministerio de Educación para el servicio prestado será del 1% del importe por cada descuento comercial presentado por los usuarios. El comprobante de pago arancelario será expedido al usuario, que seguro que no se expide, por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas, y quedan exentas del arancel del 1% las cuotas sociales, aportes y solidaridad. Y esto va, dice en el artículo 11, al Departamento de Aranceles como autoridad de cobro dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Cultura hasta el día 10 de cada mes. El procesamiento de la planilla de solicitud del descuento comercial correspondiente al mes anterior y está supeditada, etcétera. O sea que esto, yo decía, el ministerio también se convierte en una agencia de cobranza del 1%. Y quiero nomás terminar con esto, presidente, para que el ministro sustituto le lleve claramente al ministro de Educación. Hay dos decisiones de los otros dos ministerios que son muy claras. Valoramos el reglamento, fue un avance en su momento, pero si siguen hoy miles de docentes con 0 guaraní, cobrando 0 guaraní, siguen en la lista. Yo quería que usted mostrara allí las estadísticas de las denuncias que fueron procesadas por la comisión. Está el Ministerio de Educación adelante, o sea que este reglamento no sirve porque está fracasando. Entonces la medida es suspender hasta tanto se decida, en todo caso después incorporar gradualmente, pero ya con las medidas de control que nos puedan garantizar de que esto no va a tener el abuso que hoy tiene. Nada más que eso, presidente. Sí, pensando un poco y en atención también a lo que dijo el senador Soroka, y estando varios ministros del gabinete acá, sería bueno si a lo mejor puede, creo que vos dijiste, Enrique, si puede salir una directiva general del Ejecutivo. Antes de pasarle la palabra, ministro, hay un punto más que nuestro equipo técnico quiere consultar con ustedes. Gracias. De hecho, es con relación al cumplimiento de la resolución que hacía mención el ministro. Justamente en cumplimiento de esta, acompañamos a algunas docentes al ministerio con un pedido de cese de descuento, que es uno de los incisos del artículo que regula. Sin embargo, eso nos informaron que no es posible. Nosotros personalmente acompañamos, llevamos una nota. De hecho, también se requirió tener los antecedentes de la transacción, todo eso por escrito de parte de docentes que acudieron a la comisión. Y en primer lugar no quisieron recibir, con insistencia nuestra finalmente recibieron, pero dijeron que no cuentan con esa información, que únicamente se puede acudir a la asociación en cuestión. Y una segunda cosa, como decían, que cada uno consulte con su asociación si esa deuda es o no legítima.
nosotros nos encontramos con una situación, empezamos a revisar los extractos y veíamos que los embargos no eran de sumas tan elevadas, sin embargo cobraban sumas muy inferiores en sus salarios y les empezamos a mirar en detalle los descuentos de asociaciones y resulta que a tantos años de tantos descuentos llega un punto que ya no saben a qué se debe y una anécdota breve decía no me toques mi asociación porque es mi salvación. Entonces le dijimos vamos a revisar su salvación y revisamos con sus extractos históricos con mucho esfuerzo, hay que decir, porque cuesta conseguir la información lamentablemente. Y su salvación, que había sido 1 millón de guaraníes, al día del mes pasado ya venía pagando 28 millones. O sea, su salvación le costó mucho dinero, pero en realidad no tenía conocimiento. O sea, se quedó tan sorprendida como nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa consulta de usted asume o no esta deuda, es difícil de responder. La mejor manera es revisando los extractos, porque ya no tienen en su memoria, porque saben que operaron alguna vez o lo siguen haciendo, pero con montos pequeños, pero como si son operaciones pequeñas terminan debitándole 30, 70 millones, habiendo supuestamente retirado una licuadora, ¿verdad? Eso simplemente. Ministro. Solamente para aclarar, primero quisiera ponerme a disposición de la comisión para recibir esas mismas quejas que usted menciona, señora asesora, y luego señalar que hace 3 años se modificó la ley del presupuesto y ya no se hace esta retención del 1% de cobro. Eso quisiera también solamente poner sobre la mesa como información. Pero me pongo a disposición ahí sí para recibir las quejas y si se quiere un nexo directo conmigo no hay ningún problema. Estoy a disposición. Esta semana está fuera. Yo solicitaría a los 3 ministros presentes una persona de contacto para que nuestro equipo técnico pueda hacer seguimiento de lo conversado. Nosotros una aclaración técnica, pero muy obvia. Sobre todo para quien fue ministro, ¿verdad? El Ministerio del Interior somos 250 nomás. Esta es una despensa, ¿verdad? El problema de la policía son 34.000, ¿verdad? Y a nivel nacional. Y si siguen creciendo, va a ser una suma importante, 5.000 por año. Entonces, esta decisión se tiene que aplicar más en la policía que en los ministerios. Pero en mi ministerio también hay gente que está apretada, pero eso estoy haciendo caso por caso. Por eso le preguntaba también a Rafa, o sea, al señor senador Filisola, si es que ya habían entrado en el campo penal, ¿verdad? Porque eso le hace al más duro y en ese sentido es bueno empezar a tirar el hilo del carretel a ver quién está detrás, porque yo le garantizo que este es un negocio de años, de muchos millones de dólares, de mucha gente que está prendida con el, entre comillas, jefe de turno, ¿verdad? No quiero ser ni mal hablado, ni preguntar por otros ministros, pero te diría que casi todos los directores generales de administración de finanzas, o a veces un nivel más abajo, el jefe de contaduría o el tesorero, el que recibe un generoso aporte cada vez que larga un cheque, porque en el día a día es muy difícil controlar y además esto nos deja rastros y además el propio afectado te autoriza, ¿verdad? O sea, si vas a pensar estrictamente desde el punto de vista legal, no hay ningún error legal. Por eso a mí me apretaron aquella vez, yo nomás salté la historia de cazan en el zoológico, pero además de eso, pero sí lo único que donde está la firma del ministro de turno es en la firma del convenio que autoriza el débito, ¿verdad? Yo tenía convenios firmados con asociaciones también de dudosa procedencia, asociación de docentes de no sé dónde, ¿verdad? Y no sabe si tienen estatutos, quiénes son, a veces es una carta nomás, ¿verdad? Esas son cosas que cada uno de nosotros vamos a tener que ir a revisar qué es lo que hay y por qué le descuentan, ¿verdad? Porque los montos son muy grandes. Así que yo creo que esa decisión, nosotros quedamos recién con el ministro de hablar con el presidente, porque obviamente va a haber coletazos. Yo venía trabajando este tema, claro, el comandante de la policía, pero yo venía trabajando este tema por eso de los 800 con quiebra, ¿verdad? Que me preocupaban mucho ellos y su familia, a ver cómo podíamos ayudar. Pero es una decisión que ya se tomó en el 2016 y la vez pasada no pude tomar por la fragilidad de los acreedores, ¿verdad? Realmente estaban en sus manos. Entonces, si yo me hacía el gallo y les sacaba
le iban a demandar por otro lado, le iban a sacar la ladera, el televisor, que no sabemos si puede suceder en este caso, ¿verdad? Y también después le iban a pasar pagar en blanco a otro y iba a pasar un tercero que le iba a volver a demandar. Es realmente lamentable, una esclavitud moderna, siglo XXI. Sí. Gracias. ¿Hay algún otro punto que quiera? Sí, ministro, adelante. Con su permiso, señor senador y los senadores presentes. No sé si corresponde o no, porque sé que es una comisión y pido disculpas por la ignorancia, pero me gustaría saber si nosotros podríamos acceder a esa lista que presentó el asesor Rodrigo Ibarrola, para poder cruzar con nuestras propias informaciones, si les parece, para tener cruce de datos. Reitero, sé que es una comisión, pero en tren de ir avanzando en soluciones si se puede. La idea es compartir información. Nosotros toda la información que tenemos, por supuesto, vamos a compartir con ustedes. Por eso les pedí a alguien que haga de punto de contacto, de tal manera a tener esa comunicación permanente. Va a ser nuestro director general de Administración y Finanzas, el señor Alcides Santander. Me están escaneando. Te voy a mandar. Senadoras, senadores. Empieza a hablar con comisión, presidente. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a los señores ministros, a todos los invitados. Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias.